sin disfraz, con humildad responde, con valor hablarás. No es orgullo, es convicción de proclamar la redención. Dojo apologético, defensores de la verdad. Somos luz, somos voz, el amor y verdad. Bendiciones a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a su canal Dojo Apologético. Aquí estamos transmitiendo una vez más, luego de unos días de pausa por cuestiones de trabajo, pero aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Siempre que tengamos una oportunidad, pues con mucho gusto nos conectamos para hablar con ustedes y seguir compartiendo la palabra de Dios, que es el objetivo de este humilde canal, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios, tratar de hacerlo de una manera sencilla y que se entienda y que provoque, ¿verdad? Que provoque en la audiencia el buscar y el estudiar y escudriñar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Tantos temas que uno escucha, ¿verdad? Y a veces, pues, mala información o personas que probablemente tienen puntos de vista distintos, pues simple y sencillamente, ¿verdad? Comparten y quizás en algunos momentos nos confundimos o nos crea, ¿verdad? Dudas. Para eso es este canal, ¿verdad? Para compartir la palabra, no es para crear contiendas y sobre todo aquí defendemos la fe cristiana, que es lo más importante. Siempre hago énfasis que esto no se trata, este canal, de batallar entre denominaciones cristianas, sino más bien batallar contra los que van en contra del evangelio, ¿verdad? Contra los que van en contra de la Biblia y contra los que van en contra de nuestra fe, ¿verdad? Que es basada en Cristo y su resurrección y ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Bueno, hoy tenemos un tema interesante. Vamos a continuar, ¿verdad? Con la serie de las supuestas contradicciones de la Biblia, que ya la hemos empezado. Tenemos varios episodios en el canal. Si no lo has visto, si no has visto los episodios sobre las contradicciones de la Biblia, puedes ir allí, está en playlist, lo puedes ver con mucha calma, tomar notas. Vuelvo y enfatizo, lo trato de explicar de manera sencilla para que se pueda entender. No estoy con tanta filosofía, ¿verdad? Porque me interesa que las personas que no tienen pues probablemente algún estudio bíblico o personas pues común y corriente lo entiendan. Sobre todo la juventud me interesa mucho que vea este tipo de temas, ¿verdad? Sin quitarle crédito a ellos, porque también hay muchos jóvenes que son pues brillantes y les gustan las cosas un poco más a profundidad. ¿Cuál es el tema? Miren, este va a ser el tema de hoy. Un tema controversial. ¿Dios ama o Dios odia? ¿Dios ama u odia? ¿Y por qué viene este tema? Porque usted podría encontrar que hay textos en la Biblia, pues que obviamente hablan del amor de Dios. Pero también hay textos en la Biblia que reflejan o expresan que Dios tiene cierto odio, ¿verdad? Que Dios aborrece. Y de eso vamos a estar hablando hoy, en esta noche, en esta mañana, hoy, a la hora que usted vea este video, ¿verdad? Ya sea aquí live o sea luego grabado. Pero antes de entrar en detalle, vamos a ver a las personas que estamos aquí. Siempre saludamos, no queremos perder la costumbre. Vamos a ver quiénes están por aquí ya. A ver, voy a quitar esto por aquí. Tenemos por aquí a Valeria. Bendiciones a Vale, que está conectadita. Dios te bendiga, mi amor. Espero que estés bien y que estés descansando. Gracias por estar por ahí conectadita. Tenemos también por acá a Carmen Cabrero Núñez. Mini dice bendiciones para todos. Mini, bendiciones. Que Dios los cuida ya toditos. Salúdame a Héctor y a todos allá, ¿ok? Que Dios te bendiga y gracias por estar por ahí. Y por aquí está Charlene. Bendiciones, Charlene. Charlene siempre saludando. Bienvenido, familia. Qué bueno que están con nosotros. Denle like, suscríbanse, activen la campanita y compartan este video, dice Charlene. Gracias, Charlene. No se me queda nadie más por saludar antes de comenzar. Si usted está conectado o conectada,
escríbalo en el chat y con gusto les saludamos. Si no lo hacemos ahora, lo hacemos al final del video. Así que, perdónenme un momentito. También tengo por aquí, vamos a ver, que no se me quede nadie antes de empezar. Oh, nunca falta, siempre está por ahí conectadita. Mirta Moreno, Mirta, bendiciones por allá. Dios te bendiga, qué bueno verte por aquí. Saludos a Gigi y a toda la familia por allá. Dice Mirta, bendiciones para todos. Otra noche más para dar gracias a Dios. Amén, así es. Y cada vez que uno tiene una oportunidad, ¿verdad? Trata de sacar su ratito para reflexionar en la palabra de Dios. Es más, aunque sea a través de estos medios, ¿verdad? De YouTube o ahora tenemos tantas herramientas, ¿verdad? Aunque personalmente me gusta más la Biblia, ¿verdad? Me gusta escuchar el sonido de las páginas de la Biblia, siempre lo menciono. Pero ahora hay muchas herramientas, ahora hay videos, hasta alabanza uno puede escuchar. Ya no es como antes que solo era radio, la televisión, ¿verdad? Ahora podemos utilizar el internet para la gloria de Dios, ¿verdad? Para esparcir su palabra, para compartirla, para aprender. Así que gracias a todos los que están conectados. Vamos al tema entonces. Vamos a ver. Como les menciono, continuamos hoy con el temita que ya con la serie que hemos comenzado ya hace varias semanas atrás. Hemos estado hablando sobre las supuestas contradicciones de la Biblia, ¿verdad? ¿Y por qué este tema nos ha ocupado? Porque siempre lo enfatizo, nuestros jóvenes, nuestros niños y a veces pues personas humildes se ven rodeadas de filosofía, se ven rodeadas de argumentos de gente que no creen, de ateos, de agnósticos, ¿verdad? De personas escépticas que no creen en la Biblia o que no creen en la palabra de Dios o simple y sencillamente que no creen que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Y escuchamos muchas cosas pues, que nos llaman la atención y hay personas pues que esto le impacta de tal manera que se alejan del evangelio. Y lo que he querido hacer con esta serie de las supuestas contradicciones de la Biblia es que usted tenga alguito para poder responder, ¿verdad? Quizás para responderle a esa persona con mucho respeto o quizás para ministrarle a esa persona, ¿verdad? A lo mejor es que esa persona pues carece de conocimiento o todavía, ¿verdad? No ha tenido la oportunidad de escudriñar bien. Y usted tenga buenos argumentos, aunque sean sencillos, para demostrar que la Biblia no se contradice. Por eso hemos venido haciendo esta serie. Y el tema de hoy, como les mencioné, lleva por título Dios ama u odia. Y es controversial, ¿verdad? El título ya de primera intención nos choca, porque vamos a decir, obviamente Dios ama, definitivamente Dios ama, ¿verdad? No hay de otra. Pero vamos a enfrentar una de las preguntas más fuertes que hacen los críticos de la Biblia, y es esta que está aquí en pantalla, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un Dios de amor también odie? Y como les mencionaba, hay algunos textos en la Biblia que mencionan que Dios aborrece, que Dios odia, ¿verdad? Así que debemos entender este asunto. Miren, aquí esta es la supuesta contradicción, ¿verdad? Muchos críticos dicen que la Biblia dice que Dios odia y Dios ama, por lo tanto, pues se contradice, dicen ellos, ¿verdad? No puede haber dos cosas a la misma vez, ¿verdad? Amor y odio a la misma vez, algo contradictorio según el punto de vista de estas personas, ¿verdad? Cabe mencionar los ateos, los agnósticos, los que pues no creen nada de esto. Aquí hay dos textos, miren, primera de Juan 4:8, miren lo que dice ahí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en otro dice, miren ahí al ladito en Salmo 5:5, que pudiera parecer una contradicción. Dice, los insensatos no entrarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidades. En otras versiones de la Biblia dice ahí odias a otros, odias a todos los que hacen iniquidades. Aborrecer y odiar, pues prácticamente es la misma palabra, ¿verdad? En este texto del Salmo 5:5. Y a primera intención, esto parece una contradicción. ¿Será eso cierto? ¿Será una contradicción? ¿O simple y sencillamente estamos entendiendo mal lo que la Biblia enseña? Y eso es lo que queremos hoy, pues humildemente aclarar, ¿verdad? O compartirle con ustedes un poquito de luz en este sentido para que usted tenga buenos argumentos. Miren, el texto que les mencioné, ¿verdad?
Ahí como lo pueden ver, Dios es amor. Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Allí claramente leemos que Dios es amor. Y es importante, ¿verdad?, que entendamos que ahí no dice que Dios tiene amor. Escuche bien. No dice que Dios tiene amor. Ahí dice que Él es amor en él. O sea que Él es amor en su esencia. La esencia de Dios, su ser, es amor. Y como dice uno de los teólogos más importantes, ¿verdad?, de la teología cristiana moderna, C.S. Lewis, él decía que el amor de Dios no es un sentimiento pasajero, como quizás el suyo y el mío, ¿verdad? El amor que tenemos los seres humanos muchas veces es un amor pasajero, ¿verdad? El de Dios no es así. El de Dios no es un sentimiento pasajero, sino que es la esencia misma de quien Él es. En su esencia, vuelvo y resalto, en su esencia Dios es amor. Esto significa que todo lo que Dios hace, escuche bien, todo lo que Dios hace, o sea, su justicia, su misericordia, su disciplina, porque Dios también disciplina, y su juicio, fluyen de qué cosa? Fluyen del amor que Él tiene, porque Él, esa es su esencia, ¿verdad? Debo eliminar ahí la palabra tiene. Fluyen de Él, o sea, fluyen de su amor, porque su esencia es amor. Así que ese puntito es muy, muy importante, ¿verdad? Que lo reflexionemos y lo entendamos. No es que Dios siente amor, es que Dios en su naturaleza, en su esencia, es amor. Aquí pues quise también colocar algo más, miren. El otro texto interesante, miren lo que dice. ¿Qué significa esto de que Dios odia, verdad? Cuando vemos en la Biblia que menciona que Dios odia, ¿verdad? A nosotros como que nos choca, ¿verdad? Yo tengo que confesarle que cuando en mis inicios estudiando la palabra de Dios, veía la palabra odio ahí, refiriéndose a como un acto o un sentimiento que Dios estaba sintiendo, a mí me chocaba, ¿verdad? Pero mira, Proverbios 6, el versículo 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y ahí continúa ese texto, ¿verdad? Que es muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Pero también, como leímos anteriormente en el Salmo 5:5, también decía que Él aborrece a los que hacen iniquidad. Y en Malaquías 1:3 dice ahí claramente que este texto se malinterpreta muchas veces por algunas denominaciones cristianas. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Déjenme salirme de aquí un momentito para poder ver. Ahora, yo quería ponerle a ustedes ahí, ¿verdad? Un ejemplo, pero antes del ejemplo, Malaquías, ¿verdad? A Esaú aborrecí. Es importante que hablemos ahí de que el odio de Dios, y el odio lo pongo entre comillas, el odio de Dios no es emocional como el nuestro, como el suyo y el mío. El odio, vuelvo y lo pongo entre comillas, el odio de Dios no es como el suyo y como el mío. No es emocional. No está basado en la venganza, ¿verdad? Porque cuando muchos seres humanos odian por venganza, muchos seres humanos también odian por rencor. Eso no le aplica a Dios, ¿verdad? Tampoco, como le pasa a muchos seres humanos que odian por despecho, ¿verdad? Muchas mujeres, muchos hombres odian por despecho. A Dios no le pasa así, porque el odio de Dios no es emocional. Y en la Biblia, odiar, cuando se atribuye a Dios, significa, y escuche bien esta palabra, esto que le voy a mencionar, significa rechazo moral. Significa que Dios se opone a eso. Significa oposición santa contra el pecado y contra el mal. Eso es lo que significa ese odio ahí. Cuando usted lee en la Biblia que Dios odia algo o aborrece algo, sáquele de esa interpretación el sentido emocional. No se refiere a eso. No es venganza, no es rencor, no es coraje, no es despecho, no es nada de eso. Significa que Dios rechaza moralmente o tiene una oposición santa contra eso, que puede ser un pecado. Porque Dios odia el pecado, pero no odia al pecador. Dios ama a sus hijos, ¿verdad? Aunque cometan errores, aunque pequen. Dios no los aborrece, Dios no los odia. Lo que Dios rechaza, ¿verdad? Le podemos poner odio, ¿verdad? Lo que Dios odia es al pecado.
es al mal. Y ahí le quise poner una ilustración. Usted ve ahí un doctor medio extraño. El ejemplo es parecido al doctor, ¿verdad? El médico odia el cáncer. ¿Y por qué el médico odia el cáncer? Porque destruye la vida. Él sabe que ese cáncer, por más que él trate y trate y trate a su paciente, ¿verdad? Pues en muchas ocasiones se sana, ¿verdad? Dios pone su mano y se sana. Es que él se opone, ¿verdad? Es una oposición santa contra el mal, contra el pecado. Y el ejemplo que le daba del doctor, el médico odia el cáncer. ¿Pero por qué lo odia? ¿Porque le tiene emociones? ¿Porque tiene venganza contra el cáncer? No. Él lo odia simple y sencillamente porque sabe que el cáncer puede conllevar a la muerte a su paciente. Así que Dios, de igual manera, Dios odia al pecado o al mal porque destruye lo que Él ama. Y Él la ama a usted y me ama a mí. Él odia el pecado porque el pecado causa la muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso es que Él aborrece el pecado y Él aborrece el mal, porque van contra sus criaturas, ¿verdad? Van contra usted y van contra mí. Por eso puse el ejemplito, ¿verdad? Del doctor ahí. Vamos a ver qué más les tengo. Ahora sí se escucha, dice Mini. Gracias, Mini. Ahora, ¿qué más le tengo aquí? Miren, para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, amor y odio son contradictorios para el ser humano. Si usted le dice a alguien, yo te amo, yo te odio, ¿verdad? A menos que lo diga, ¿verdad? En un momento de coraje. Pero si usted dice, no, a esa persona yo la amo. Y después dice, a esa persona yo la odio. Eso es una contradicción, ¿verdad? Ese es en el caso de nosotros los seres humanos. Pero en Dios son dos caras de la misma moneda. Y hay un erudito que me gusta mucho, que es de mis favoritos, ¿verdad? Un teólogo excelente, que ya murió lamentablemente de cáncer, Michael Heiser. Él explica que el odio divino, él dice esto, el odio divino es la expresión de su fidelidad al pacto y su santidad. Es la expresión de Dios a su fidelidad al pacto y a su santidad, quise decir. Así que, y quise poner aquí también esta grafiquita entre comillas que les quise hacer. Miren aquí cómo, ¿verdad? Y lo hago con mucho respeto. ¿Cómo es esto de Dios, verdad? Sabemos que la esencia de Dios es amor. Pero miren, ahí le puse en justicia. Esto está dividido en 3 pedacitos iguales. Justicia. Ama la justicia y odia la injusticia. Ese es Dios. En el Salmo 11:7, usted después, si lo ve grabado, puede ir a la Biblia y verificar el texto. Dios ama la justicia y odia la injusticia. ¿Ve? En la verdad, aquí a la derecha suya, ama la verdad y odia la mentira. Texto que puede buscar es Zacarías 8:17, le puse ahí. Dios ama la verdad, Dios odia la mentira o la aborrece. Y la vida, Dios ama la vida y odia lo que trae la muerte. ¿Qué es lo que trae la muerte? Juan 10:10. ¿Qué es lo que trae la muerte a nosotros? El pecado. Porque como les mencioné, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y quise ponerlo así ilustrado para que usted entienda, ¿verdad? Que ese describe, ¿verdad? No da para describir a Dios, ¿verdad? Tendría que hacer una tabla bien grandota para tantos atributos que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Como soberano, omnipotente, omnipresente, amoroso, poderoso, y usted puede seguir, ¿verdad? Poniendo el atributo. Pero estos 3, ¿verdad? Son muy importantes para poder entender este contraste, ¿verdad? Este balance que hay entre el supuesto odio de Dios. Así que, si Dios ama la justicia, debe odiar la injusticia. Eso es lógico. Si Dios ama la verdad, debe odiar la mentira. Y si ama la vida, debe odiar el pecado, porque el pecado trae muerte en nosotros. Y un ejemplo sencillo, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Los ejemplos a veces no son muy buenos, porque espero que este funcione. Pero imagínate a un papá que ama profundamente a sus hijos, ¿verdad? Los que somos papás podemos entender este tipo de amor, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos profundamente. Pero, justamente porque los amamos, nosotros odiamos todo lo que puede dañar a nuestros hijos. Yo personalmente odio todo lo que puede dañar a mis hijas, ¿verdad? Por ejemplo, los vicios en la calle, las drogas, el abuso, la violencia, ¿verdad? Y el odio es una consecuencia, ese odio que puedo sentir yo o que puede sentir usted como mamá, como madre,
como abuela o como padre, ¿verdad? O como abuelo, como tío. Ese odio que usted puede sentir por todo eso es una consecuencia del amor verdadero que usted le tiene a ese ser humano, del amor verdadero que usted le tiene a sus hijos, a sus nietos, a su pareja, ¿verdad? ¿Entienden el contraste del odio y el amor? Hacen contraste, definitivamente. Así que esa es una explicación, ¿verdad?, sencilla que le quise hacer, ¿verdad? Usted ama a sus hijos, ama a sus nietos, pero usted odia la violencia que hay en la calle, definitivamente. Usted la aborrece, el abuso, ¿verdad? Los problemas que hay en la calle, ¿verdad? Las drogas, los vicios, etcétera, etcétera. Pero es un odio que está basado en tanto amor que usted le tiene a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a su pareja. Así que es un ejemplo, ¿verdad?, bastante sencillo. Ahora, los ateos suelen decir, ¿cómo puede Dios ser amor si manda juicios en el Antiguo Testamento? Y siempre están, ¿verdad?, sacando eso, dicen, ese Dios del Antiguo Testamento era otro, era cruel, etcétera, etcétera. Pero hay que entender que el amor de Dios incluye justicia. El amor de Dios incluye justicia. Dios es un Dios justo. Un Dios indiferente ante el mal no sería amoroso. Un Dios que no le importara el mal, definitivamente no fuera amoroso, ¿verdad? Ese es otro ser que nosotros sabemos cuál es, ¿verdad? El que causa el mal y no le importa lo que causa el mal, no le importa la consecuencia del mal. Pero el Dios nuestro, el Dios verdadero, es un Dios justo. Y los juicios de Dios son medidas extremas contra un mal extremo. Cuando hay algo malo, un mal extremo, pues Dios usa las medidas extremas. Y por eso es que usted ve esos relatos del Antiguo Testamento que a veces nos sorprenden. Por ejemplo, los cananeos con los sacrificios de niños, ¿verdad? Sacrificaban niños allí. Pues Dios tenía que actuar con mano dura, como decimos acá, ¿verdad? Así que el mayor ejemplo de amor y odio juntos, el mayor ejemplo de amor y odio juntos está en la cruz del Calvario. Ahí se ve, porque Dios se despojó de su grandeza, se hizo siervo, se puso en esa cruz, tuvo muerte de cruz por amor a nosotros. Pero también fue porque Dios odió el pecado tan intensamente que lo juzgó en él mismo, ¿verdad? Que lo juzgó en Jesús. Dios odió ese pecado, ¿verdad? Que iba a causarnos la muerte, ¿verdad? No nos iba a dar la oportunidad de poder llevarnos a la vida eterna. Pues, ¿qué hizo? Lo juzgó al pecado, de tanto odio que le tenía ese pecado y a las consecuencias del pecado, porque afectaban a la vida de usted y a la vida mía. Ahora, por otro lado, Dios amó al pecador tan intensamente que entregó a su hijo para salvarlo a usted y a mí. Miren el contraste. Odió tanto al pecado que se hizo siervo para morir en la cruz. Y nos amó tanto a nosotros los pecadores que se entregó para que fuera crucificado, para darnos una oportunidad a usted y a mí, para pagar el precio de la muerte que causaba el pecado con su santa sangre. Así que imagínense el contraste. Eso es lo que significa el amor de Dios y eso es lo que significa el odio de Dios. Es un rechazo santo a la iniquidad. Es un rechazo amoroso a la maldad. Es de eso que se trata cuando Dios aborrece. Y yo quería ir terminando, ¿verdad? Porque no quiero quitarle mucho tiempo. Y es una pregunta que le hago a ustedes. Si Dios odia el pecado, ¿por qué nos daña? Si Dios odia el pecado, ¿por qué nos daña? ¿Verdad? Porque nos hace daño ese pecado. Si Dios odia eso, ¿qué pecado en tu vida estás tolerando que Él quiera arrancar por amor? ¿Qué pecado tienes tú todavía en tu vida que Él quiera arrancar por amor de ti? Eso no lo tienes que contestar, solo piénsalo, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe reflexionar cuál es el pecado que tengo en mi vida, que yo sé que Dios quiere arrancarlo. Pero claro, nos da libre albedrío. Nosotros tenemos que ponerle nuestra parte y arrepentirnos de corazón, ¿verdad? Ese arrepentimiento debe causar un cambio de mente, ¿verdad? Debe haber una metanoia. Así que el amor de Dios nos abraza, pero también nos confronta, vuelvo y digo, porque Dios es un Dios justo. Igual que un buen maestro, ahí puse la ilustración, ¿verdad? Ustedes saben que me gustan las artes marciales, puse un maestro ahí, samurái. Igual que un buen maestro, el maestro, ¿verdad? Samurái, por ejemplo, corrige a sus alumnos, pero los corrige porque ama a los alumnos.
y ama lo que enseña. Dios corrige porque Él quiere que nos formemos. Él quiere que seamos transformados. A través de su Espíritu Santo Él nos transforma y por eso nos corrige, ¿verdad? Así que es importante que entendamos que Dios es amor en esencia. Dios es amor en esencia. Su odio no es venganza, como le pasa a usted y a mí, que odia por venganza, por sentimiento. Ese no es el odio de Dios, el aborrecimiento de Dios. Su odio mayormente es una oposición santa al mal. Es una oposición santa al pecado, al mal. Amor y odio en Dios no son opuestos, sino, como les mencioné anteriormente, son complementarios, ¿verdad? Se complementan en Dios. En nosotros no. Eso solamente es una característica de Dios, ¿verdad? Que el amor y el odio se complementan. Aunque le di un ejemplo, ¿verdad? Sencillo que pudiera aplicarnos, pero no de la manera a como le aplica a Dios. Así que, y yo quería terminar con una frase, ¿verdad? Que me parece que puede ser importante, ¿verdad? No sé si la puse aquí. Déjame ver aquí un momentito. No, en esta no está. Pero quería yo terminar con ustedes mencionándole algo que me parece bien importante. El amor de Dios, escuche bien, es tan puro. El amor de Dios es tan puro que odia todo lo que quiere destruirte a ti. Todo lo que quiere destruirte. El pecado, las tentaciones, los vicios, el mal. Todo eso que te quiere destruir o que me quiere destruir a mí, Dios lo odia, Dios lo aborrece, porque su amor es muy puro para con nosotros. Y ese mismo amor fue demostrado ¿dónde? Fue demostrado en la cruz del Calvario. Él lo demostró allí. Por eso es un amor eterno, es un amor que no tiene comparación. Por más que uno ama a los hijos, por más que uno ame a la esposa, al esposo, a nuestros seres amados, el amor de Dios es incomparable. Por eso es que yo quise traer, ¿verdad?, este humilde tema para que ustedes entiendan, ¿verdad?, cuando lean que dice allí en la Biblia que Dios odia y que Dios odia otra cosa y que Dios aborrece. Entonces alguien viene a hacer la pregunta a usted, pero ven acá, ¿no es la esencia de Dios amor? ¿Cómo es posible que Dios odie si su esencia es amor? Pues usted le puede contestar eso. Ese amor es un rechazo a los santos, a lo malvado. Es un rechazo santo al pecado. De eso se trata. Y es producto de tanto amor que tiene Dios. Así que yo espero que le haya gustado, ¿verdad?, este tema cortito pero importante. Compártalo, denle like, es importante, ¿verdad?, para que siga el video esparciéndose. Los textos, si no los captó bien, le puede poner pausa, ir atrás, buscarlo, estudiar un poquito más el tema, porque es un tema muy, 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 muy interesante. Así que si tiene preguntas, comentarios, escríbalo en el chat ahora antes de irnos para contestarlo si podemos, o si quiere mandar saludos, póngalo por ahí. Vamos a ver aquí, esto fue cuando se me fue la señal. Gracias por la paciencia a los que se quedaron cuando se me fue la señal. Aquí estaba Mirta avisándome que se le había ido la señal. Parece que el celular se le fue, se le bloqueó. Aquí está Mirta, gracias por haber estado por ahí. Valeria me había avisado que se ve bien, gracias Valeria. Y todos me habían avisado. Ahora sí, perfecto. Pues entonces, si nadie tiene preguntas, gracias Mini me había dicho que sí que se escucha bien. Si nadie tiene comentarios ni preguntas, escriban que sea un amén. Si usted entiende que Dios, vamos a mostrarle aquí algo, vamos a ver, yo quiero mostrarle esto otra vez. Si usted entiende que la cruz del Calvario reflejó el amor perfecto de Dios, escriban amén ahí en el chat para irnos. Ponga un amén ahí, porque es que tenemos que tener certeza y tenemos que entender que la vida suya y mía tiene la oportunidad de ser eterna, pero costó sangre, y me olvidé leer este texto que no hay que ni leerlo, ¿verdad?, porque todos lo sabemos probablemente de memoria. Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que costó sangre, nos dio una oportunidad a nosotros,
vamos a estar con Él. Cuando Él venga, ¿verdad? Y nos recojan las nubes y nos vayamos con Él, eso es producto de ese amor perfecto que Él demostró en la cruz. Así que es mi oración, ¿verdad? Que este tema, por más sencillo que sea, ayude a que muchas personas pues entiendan que la esencia de Dios es amor y que fue tanto el amor que Dios sintió por nosotros que entregó a su Hijo para darnos una oportunidad de vida. Así que vamos a ver por aquí, tengo un comentario. Dice Mirta, Dios es súper bueno y nos da un amor perfecto y que nunca nos falla. Amén, amén, amén. Dios es amor, ¿verdad? Y como vimos allí, también es justicia, porque es que todo eso viene de la mano, ¿verdad? Nos corrige porque nos ama, nos quiere, odia lo que nos puede distraer. Dios rechaza lo que nos puede desviar del camino, ¿verdad? Así que no le quiero quitar más tiempo. Hoy, sábado, si está viendo esto hoy en vivo. Así que Dios me los bendiga a todos y espero que la pasen bien en la próxima semana. Yo espero la próxima semana estar conectadito probablemente el miércoles y el sábado. Pero también estaré poniendo alguno que otro videito, así que nos mantendremos informados, ¿ok? Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones y hasta la próxima.